Muchas gracias por esta presentación y por la invitación a esta gran conferencia. Quizás conozcan esta imagen y los chilenos estén familiarizados con ella. Proyecto 5 fue un proyecto de Salvador Allende y era la Internet en esa época. Y terminó con la dictadura en 1973. Fue creada por un científico muy famoso, por una persona muy experta en cibernética. Y yo quería partir con esta imagen hermosa para motivarlos ustedes a que conozcan esta historia, particularmente para los extranjeros. Entonces, oportunidades y desafíos. Este es el índice de mi presentación. Yo la voy a leer, de lo contrario hablaría una hora sin decir nada. Mi presentación es lo siguiente. Mi argumento en esta presentación es que tras una década y media de funcionamiento global real de los medios sociales digitales, y en esta categoría, por supuesto, podemos incluir redes sociales, internet, plataformas digitales que usamos todos los días, los algoritmos y, por supuesto, la emergente IA generativa. Nos enfrentamos a un cambio radical en nuestras relaciones personales y sociales. Pasamos de la comunicación entre personas, entre nosotros y organizaciones, a la comunicación entre entidades, algoritmos y diferentes elementos electrónicos donde no podemos identificar fácilmente la mediación humana. Este cambio tiene profundas consecuencias, por lo menos en 3 niveles. A nivel de la memoria social, nos enfrentamos al problema de la imposibilidad de olvidar en Internet, un problema que cambia radicalmente la función de la memoria social tal como la conocemos y afecta a los derechos individuales. A nivel de la política, está emergiendo, está surgiendo una nueva forma de política. En Italia o en Chile tenemos el Partido de la Gente, tenemos partidos digitales y democracias digitales que reemplazan la representativa y hacen un switch de las orientaciones doctrinales que tenemos en los partidos tradicionales a una era postdemocrática no mediada que estamos enfrentando hoy. No se confía en la política y hay un compromiso instrumental con las instituciones políticas. Y en el tercer nivel está el nivel de la verdad. El problema a este nivel no son las fake news, como todo el mundo se da cuenta. Yo creo, las fake news existen desde la época de los medios de comunicación de masas. La propaganda nazi, por ejemplo, no son fake news, pero la construcción de pequeños mundos sociales sin interconexiones entre sí en los que vivimos hoy y por tanto sin posibilidad de reconocimiento moral. Es una forma de antagonismo descentralizado y de polarización que emerge de estas condiciones. Quisiera ahora referirme a estos 3 algoritmos. Si echamos una breve vistazo a la evolución de la comunicación social, podemos observar que cada nuevo medio de comunicación produce una nueva forma de sociedad. La prensa impresa está en la está en la base del surgimiento de la sociedad moderna. La difusión de significados a través de los libros introduce el virus de la interpretación descentralizada. Cada cual se convierte en autor, cada uno de nosotros.
de su propio pensamiento y comunicación. Unos siglos más tarde, el control religioso y monárquico de los símbolos y la política se derrumba. Es decir, los medios de comunicación masivos del siglo XX conducen a la propaganda de masas en el totalitarismo, pero también al pluralismo democrático en el mundo occidental. La comunicación digital del siglo XXI ha convertido en experiencia real el hecho de que vivimos en una única sociedad mundial. Esta experiencia global para cada uno de nosotros está, por ejemplo, en el cambio climático, en las crisis financieras. Las últimas crisis financieras, la de 2008, fue una experiencia global, y en los últimos 4 años la pandemia. Estos son los temas de nuestra experiencia global. Por otra parte, los medios sociales digitales han producido múltiples cámaras identitarias, desde los creyentes en la tierra plana hasta los creyentes en Dios, que se reproducen en oposición entre sí. La frase de Niklas Luhmann, un sociólogo alemán, en los 90, y cito textualmente: lo que sabemos sobre nuestra sociedad, sobre el mundo en que vivimos, lo sabemos a través de los medios de comunicación masivos. Esto está más vigente hoy que nunca. También es cierto que nuestro conocimiento sobre el mundo y sobre nosotros mismos ha aumentado en las últimas décadas. Sin embargo, cuanto más se vuelve especializado nuestro conocimiento, más ignorancia tenemos que enfrentar, ya que la especialización de unos pocos se convierte en ignorancia de la mayoría. La ignorancia no proviene de una mala educación o de la flojera, pero nosotros como especialistas un día leemos que el té es bueno para la circulación sanguínea y el siguiente que produce anemia. Un día leemos que el Banco Central debería bajar el tipo de interés y al siguiente leemos que la bajada fue irresponsable. No son fake news en realidad, sino que son pequeños mundos sociales que se comunican en las redes sociales sin coordinación entre ellos. Lamentablemente no hay otra posibilidad hoy para nosotros que hacer frente a la incertidumbre de la comunicación digital, pero entonces y de nuevo se puede reaccionar de forma exagerada o buscar enfoques de riesgo adecuados. Como en la película Terminator, se puede sustituir Skynet por Google y predecir una futura distopía de dominio y control individual por parte de la corporación, como hace Shoshana Zuboff. Este tipo de diagnóstico apocalíptico sufre una falacia ontológica, a saber que la sociedad no reacciona ante sí misma, sino que permanece en el mismo lugar. La situación actual será la misma en el futuro. Sin embargo, el capitalismo ha demostrado históricamente que puede mejorarse a sí mismo. Introdujo los bancos centrales para regular el dinero. Desarrolló el soft law para hacer frente al intercambio supranacional. Hay 3 versiones de los acuerdos de Basilea para hacer frente a las nuevas arquitecturas financieras, y hoy somos testigos de regulaciones emergentes en muchas regiones y países para hacer frente a los retos de los medios digitales y de la inteligencia artificial generativa. En lugar de predecir futuras distopías, el enfoque del riesgo es más útil. La cuestión no es cuándo habrá una inteligencia artificial generativa. Ya tenemos el GPT-4, pero ¿cuál es el nivel mínimo de riesgo que podemos aceptar al tratar con los medios sociales y la inteligencia artificial? Ahí está el enfoque de riesgo. Cuando un riesgo inaceptable es no desarrollar una teoría de la seguridad para proteger todo lo que valoramos en una sociedad democrática pluralista.
Valoramos la competencia del libre mercado, por lo que no podemos aceptar monopolios digitales. Valoramos la libertad individual, por lo que no podemos aceptar técnicas de control subliminal a través de comunicaciones algorítmicas. No podemos aceptar que las técnicas de aprendizaje de machine learning reproduzcan sesgos humanos en nuestros conjuntos de datos. Valoramos el conocimiento, por lo que no podemos aceptar que se detenga por completo el desarrollo tecnológico. Vamos a algunas imágenes. Probablemente todos recordemos el caso del ciudadano español Mario Costeja en 2014, quien presentó una demanda ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea pidiendo que Google España eliminara la información de una venta forzosa de propiedades suyas derivadas de deudas con la Seguridad Social. El problema ya se había resuelto, por lo que la deuda ya no era relevante. La sentencia declaró que el derecho a la intimidad prevalece sobre el interés público cuando se trata de encontrar información personal. Y esta información personal es más relevante que el derecho de otros a conocer esta información. La privacidad es más importante. Se consideró a Google responsable de este exceso de memoria, pero Google alegó que las personas no tienen conocimiento de estos datos, que son ignorantes acerca de estos datos, en este caso de estos datos, por lo que no los controlan. El algoritmo de búsqueda solo funciona a petición humana, pero cuando opera no interviene ningún ser humano. Comunicación de entidad a entidad. El tribunal respondió que aunque Google no tuviera control sobre los datos, proporciona un perfil estructurado de cada persona, lo que afecta a la intimidad de forma peligrosa. Google puede eliminar un link en particular, pero no la información. Nuestra búsqueda de cada uno de nosotros puede encontrarla de manera diferente. Así es que la conclusión es que la Internet no olvida. Esta es una experiencia de décadas. Nuestra teoría convencional es que la memoria no es un archivo, de tal manera que la memoria social debe olvidar para recordar y siempre recuerda de forma diferente. Pero la memoria algorítmica nos da otra situación. Por el contrario, la memoria algorítmica no puede olvidar nada y puede recuperar la misma información una y otra vez. Este es un problema real en cuanto al derecho a la privacidad y a ser olvidado. Aquí tenemos algunos datos acerca del derecho de ser olvidado en la Internet. Esto ha sido, en cada juicio, esto ha sido dirigido a Google. Tenemos Liechtenstein, Suecia, entre otros. Datos que tienen que ver con la política de Google, todos los tópicos relacionados con este problema del derecho a ser olvidado en Google. El segundo tema, la política. El conocimiento siempre ha sido relevante para la política. Podemos estar de acuerdo que el fundamento mismo del Estado-Nación no se basa en la violencia, que solo se aplica en casos particulares, rebeliones, disturbios y contra la delincuencia. El fundamento del Estado-Nación se basa mucho más en los datos que en la información. La gestión de los datos y su transformación en conocimiento le permiten que haya un Estado receptivo a las demandas de los ciudadanos y también el control a la rebelión. Y además podemos complementar el conocimiento que tenemos
para tratar de llegar a algoritmos eficientes que no reproduzcan la estupidez humana con una estupidez artificial. Algunos estudios han demostrado, por ejemplo, cómo las barreras de acceso a la sanidad y la pobreza de la población afroamericana producen un punto ciego en los conjuntos de datos que lleva a los algoritmos a excluir a la población afroamericana de las prestaciones sanitarias e incluso a considerarlos como que no necesitaran atención médica. Y esto lo mismo ocurre con las clases bajas e indígenas en América Latina, no solo en sanidad o salud, sino que también en educación, créditos, seguros. El razonamiento simplista es que no están tomando parte de los sistemas, entonces no lo necesitan. Hemos acumulado al menos un siglo de desviaciones sociales en nuestros conjuntos de datos. Por tanto, ahora culpan a los algoritmos de ser tendenciosos en vez de culparnos a nosotros mismos por la discriminación histórica que hemos cometido. Con la inteligencia artificial ahora tenemos la oportunidad de corregir este problema moral sistemático. Sin embargo, nos enfrentamos a un gran problema. La pérdida de confianza en las instituciones políticas y la crisis de la democracia representativa no han sido producidas por los medios sociales, pero tampoco están ayudando. En la política moderna, los medios sociales permiten el cierre identitario de la comunicación, consolidan una forma de fragmentación en la que cada grupo resuena en sí mismo y excluye las voces disidentes. Como en las antiguas culturas simples, las comunidades políticas digitales se constituyen mediante una distinción trivial entre la homogeneización de sus propios miembros y la oposición a los de afuera. El problema no es nuevamente los infamos fake news, porque en estas condiciones de oposición multipolar, toda comunicación del grupo A es falsa para B, C y D. El problema es que en esos grupos no hay doctrina, no hay racionalidad ni reflexividad que puedan guiar las decisiones y el comportamiento. Todo es cuestión de emoción espontánea que divide el mundo entre amigos y enemigos. Y los nuevos enemigos son los inmigrantes, por ejemplo, los homosexuales o los LGBTQ, los capitalistas, los banqueros centrales, la élite, los expertos, la política tradicional. En este contexto, la esfera pública digital se convierte en una plataforma postdemocrática para el particularismo agresivo, los discursos de odio, los intereses instrumentales y el forum shopping político para seleccionar al candidato de hoy y otro candidato para mañana. No es de extrañar entonces que el populismo, el autoritarismo, el nacionalismo y el fundamentalismo religioso se estén volviendo dominantes, incluso en los partidos políticos tradicionales, como lo demuestra a diario la crisis de los inmigrantes en Chile, Estados Unidos y también Europa. Este es el problema de la política. Aquí tenemos datos de asociaciones digitales que son perjudiciales o beneficiosos para la democracia liberal. Y como pueden ver aquí. Pero esto es más interesante. Entonces, lo perjudicial, beneficioso por país. Pueden ver ahí qué país tiene más naranja. Por supuesto, en Estados Unidos. Bueno, y esto también son sentimientos negativos. La diferencia entre los sentimientos negativos y las redes oficiales de nuestra parte digital en Chile, el Partido de la Gente. Y los sentimientos negativos están en rojo, bastante bajos. Pero la red de los miembros está en primer lugar que vemos en estas redes sociales. Y el último punto, que la expresión noticias falsas o fake news no es más que una manifestación de la brecha de ignorancia entre las condiciones bien conocidas de nuestra experiencia diaria como individuos y el mundo como conjunto. El sistema que los engloba, la sociedad mundial, es demasiado grande y demasiado complejo para ser inmediatamente comprensible.
Ninguna experiencia local ofrece una representación adecuada de la sociedad. Así pues, toda representación de estos grupos identitarios puede ser falsa para otros. Pero, una vez más, puesto que valoramos la libertad de expresión, tenemos que vivir con la ignorancia de los demás y también con nuestra propia ignorancia. Como especialistas, el tema no es cómo eliminar los fake news, sino que o cómo controlar la Internet o las redes sociales, sino cuáles son los riesgos inaceptables. Por ejemplo, un riesgo inaceptable es la generalización de la idea de que la democracia no importa. Sin embargo, como valoramos la libertad de expresión, tenemos que aceptar el riesgo y las comunicaciones de los partidarios del populismo y el autoritarismo. Otro riesgo inaceptable es controlar la web, como en Rusia, China o Venezuela, por ejemplo. Pero nosotros valoramos la concurrencia del libre mercado, también la libertad individual, también la igualdad y, por supuesto, que valoramos el conocimiento. Así que, sencillamente, no podemos hacerlo. No podemos controlar las redes sociales y no podemos eliminar el fake news. Esto es interesante. Las personas que se sienten que están enfrentando información falsa, fake news. Pero cuando se les pregunta acerca de ¿está usted de acuerdo o en desacuerdo con esta afirmación que las redes sociales tienen demasiado poder? 81%. Pero cuando le preguntan, ¿no podría imaginarme la vida sin Internet? Bueno, ven lo verdes que son las respuestas de la gente. Todo el mundo supone que estamos enfrentando información falsa. Pero entonces, el enfoque de riesgo es mucho más fácil con el cual lidiar que la paranoia del fin del mundo, debido a la inteligencia artificial y el chat GPT. Muchas gracias. Thank you. Thank you very much. Muchas gracias, Aldo, por esta presentación tan interesante. Yo creo que tenemos tiempo, 5 minutos, 5 minutos para preguntas. ¿Sí? No sé si habrán preguntas del público para los panelistas. Lautaro Díaz, muchas gracias a todos por sus presentaciones. Yo tengo una pregunta para Luis Teles. ¿Algo para presentar al banco o simplemente presentar lo que están haciendo en el banco? ¿Cuántas personas tomaron el curso y cuántas horas? Muchas gracias. Por ahí atrás. Sí, good morning to everyone. Buenos días a todos, muchas gracias por las presentaciones. Yo tengo una pregunta para Luis Teles y también Fernando Rocha. De un modo comparativo, los últimos 2 días, ¿cuál sería el papel de la tecnología y la comunicación estadística para los agentes económicos hoy? ¿Cuáles son las principales ganancias? Muchas gracias. Bien, gracias. ¿No hay más preguntas? Una más. Buenos días. Esta pregunta es para Sandra Cannon. Hoy día vemos una mayor disponibilidad de datos, especialmente datos de fuentes no tradicionales, y que quería saber sus opiniones sobre el desafío que estos nuevos datos plantean y qué podríamos hacer como Banco Central en relación a esto. Gracias. Esa sería la primera ronda. Comienzo yo. Pregunta excelente y es una de las cosas impulsoras que hace que los bancos centrales y otras organizaciones piensen
más en el todo. Hay que comprender los datos que tenemos y para qué significan para cierto propósito. Esto es algo que las personas han tratado de capturar cuando pensamos en las estadísticas de economía o datos agregados. ¿Para qué los podemos usar? Una de las cosas que he visto en las organizaciones es que tienen acceso a todo tipo de datos, especialmente registros administrativos, todas estas formas no tradicionales, y hay un deseo de incorporar esos tipos de datos en nuestros mecanismos tradicionales sin comprender realmente bien que no es para eso que fueron recopiladas para comenzar. Cerrar la brecha entre la recopilación de datos operativo y usarlo como o en un entorno analítico es una de las cosas muy importantes, y las organizaciones tienen que lidiar con eso para ver cuáles son los usos permitidos. Cuando hablamos de decisiones, ¿quién decide si acaso ese conjunto de información sobre gasoductos, por ejemplo, mide lo que debe medir para poder predecir las demandas de energía, etcétera? Así que se trata de tener un enfoque de gobernanza y conversaciones más ordenadas con las personas que comprenden los datos para poder comunicarse mejor con las personas que tratan de comprender cuáles son los usos. No sé si respondo su pregunta. Yo tengo dos preguntas. La primera pregunta, no sé si la comprendí bien. Statflix se desarrolló para entregarlo a las universidades para que se integrara en el currículo, pero también es para ser utilizado por el personal del banco. Es decir, cualquier empleado del banco lo puede usar. Está integrado en el catálogo de cursos de nuestra academia BDP, y cualquiera del Banco de Portugal, y cualquiera puede usarlo y no hay ningún obstáculo para ello. Con respecto a las figuras, porque como les decía, partió este mes, o cifras, partió este mes, y sabemos que 16 escuelas de economía de diferentes universidades han incluido este curso en sus currículos. Algunos van a ser utilizados en el primer semestre, otros en el segundo semestre. Lamento decir que probablemente vamos a tener estadísticas acerca de cuántos alumnos tomaron el curso, cuál es el tiempo promedio que necesitaron para hacer el curso. Yo creo que a términos del primer semestre, en enero probablemente ya tengamos algunas cifras, pero son cifras importantes que queremos conocer. Gracias. Sí, había una segunda pregunta. La segunda pregunta de la tecnología y la comunicación. Lo que a mí me gustaría decir en este sentido es que creo que en las comunicaciones modernas no es necesario imponer la forma en que el usuario va a consumir la información. Creo que hay que adaptarse a la forma en que está acostumbrado a consumir, entre comillas, esa información. En el mundo tecnológico en que vivimos hoy, evidentemente tenemos que tomar muy seriamente el rol de la tecnología si realmente queremos llegar a las personas con las que nos queremos comunicar. Esto es muy importante. El contenido, la forma como se expresa el mensaje también es muy importante, pero no se puede ignorar la tecnología. Muy bien, estoy de acuerdo con Luis. Y la última parte de su pregunta, la principal es ¿por qué invertir en
la tecnología para las estadísticas. Es un objetivo que queremos nosotros seguir. Y el segundo punto es tratar de mejorar la alfabetización estadística, la capacidad de comprender cifras y de interactuar en la sociedad y de encontrar la información adecuada. Creo que eso es muy importante de acuerdo a los principios fundamentales de las Naciones Unidas. Creo que tenemos todavía resultados limitados y el camino hacia adelante me parece que es invertir más en este terreno, tener un feedback y tratar de continuar por el mismo camino. Pero aquí estamos hablando solamente de tecnología en comunicar las estadísticas. También está la parte de producir las estadísticas y la tecnología está en nuestra vida diaria y define la forma como se relacionan las personas, cómo hacemos una transacción y el registro de las transacciones económicas también es una parte fundamental de lo que hacemos. Podemos ver la productividad en toda parte, menos en las estadísticas. Podemos ver la tecnología en todas partes, un poco menos en las estadísticas. De ahí el desafío para todos nosotros en la comunidad de las estadísticas de incluirlo. Y uno de los principales esfuerzos que tenemos que hacer en cuanto a las normas de la balanza del manual de balanza de pagos y del sistema de cuentas nacionales. Esa adaptación es un desafío muy importante para nosotros, para las estadísticas, me parece a mí. Gracias. ¿Quiere agregar algo? Quizás un mensaje final. Siempre nos sentimos motivados por en la investigación, en la política, etcétera. Pero cuando ponemos el foco solo en el conocimiento, no vemos el punto ciego y ese es ignorancia. Yo diría que antes de trabajar con datos, investigar datos, tenemos que enfatizar la ignorancia, ver la ignorancia, ver el punto ciego, el otro lado del conocimiento, observar lo que no podemos ver. Porque en este punto ciego están las respuestas para descifrar el futuro. Muchas gracias, muchas gracias. Yo creo que su último comentario, quiero tomar lo de la siguiente manera. Una parte importante de los bancos centrales del mundo tienen el tema de la independencia. Nosotros tomamos eso como algo dado. Nosotros tenemos que rendir cuenta a los ciudadanos. Y eso implica que necesitamos generar mejor información, mejor análisis cada día para cumplir con el compromiso que tenemos con la sociedad. Y creo que lo que hemos visto en las últimas décadas en términos de poder generar nuevos datos en los bancos centrales o en diferentes instituciones, pero en los bancos centrales ha sido algo descomunal, algo que no habíamos visto antes. Antes básicamente tratábamos de mejorar aquellos datos que supuestamente teníamos que producir. Y hoy los bancos centrales en el mundo trabajan en la generación de datos, en la nueva información. Que esto claramente nos permite comprender mejor lo que está ocurriendo con la economía, nos permite mejorar nuestras políticas, la implementación de políticas, tal como lo decíamos antes, pero también ha generado desafíos para la gobernanza de los datos, por ejemplo, y esto también nos permite de alguna manera intentar avanzar en la dirección que usted mencionaba, de generar nueva información que pueda ser utilizada por los investigadores de tal manera de tratar de responder o tratar de ofrecer una respuesta
a esos niveles de ignorancia que tenemos. Esos niveles de ignorancia de alguna manera también pueden ser resultado de no tener información con respecto a algunos temas. Creo que este panel ha sido extremadamente útil para pensar en todos estos temas que para muchos de los participantes son fundamentales para la implementación y la creación de estadísticas a nivel del Banco Central. Muchas gracias de nuevo por su participación.